Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos, aquí con mi tocayo Armando Mesa. ¿Cómo estás? Muy bien, fíjate, tocayo, que hemos tenido varios visitantes en nuestro programa y no hemos hablado tú y yo por mucho tiempo, Sí, ¿verdad? pero le hemos dado la voz a otras personas. Me parece bueno porque ese programa se llama Armando Diálogos Claro. y invitamos a personas que tienen un punto de vista que nos gusta o que no nos gusta, pero que podemos escuchar, podemos empatizar, podemos incluso discrepar, pero, pero lo interesante es escuchar otros puntos de vista. Así que hace mucho que no nos veíamos, tocayo. Hace mucho que no estábamos aquí platicando, haciendo un diálogo propio. Sí. Y tocamos temas interesantes. Está la salud mental, está los temas del presupuesto participativo, los temas... Las formas la jurídicas. cuestión, que es todo un tema, fíjate, Sí. es todo un tema muy importante. Y de alguna manera, como tú has sido maestro y además con un doctorado, y a mí me ha tocado también esa actividad de ser maestro y además también en los medios de comunicación, de alguna manera tenemos esta idea también de aportar no solamente la noticia, que es generalmente en Durango lo que se Predomina. difunde mucho es la noticia. Sí. Y parecería que hay esta noticia por sí misma es una noticia neutral, ¿verdad? Sobre algún acontecimiento. Pero las noticias, los acontecimientos, los momentos, forman parte de estructuras, forman parte de totalidades o de sistemas más amplios. Y un poquito ahí sí se requiere, pues un poquito comprender cómo funcionan, cómo se funciona. Es como nosotros en nuestro cuerpo. Un día yo me siento con frío, me siento enfermo, me siento X, tengo ciertas... percibo de alguna manera el clima, de alguna manera en un día, pero finalmente tú y yo y todos los seres humanos somos estructuras, ¿verdad? Nuestras manos, todo. De hecho, en las escuelas, fíjate, es muy interesante, en las escuelas estudias, y yo con esto termino, estudias mucho los aparatos o sistemas, que el sistema respiratorio, el aparato respiratorio, digestivo. Sistema político. Que también es otra forma de fragmentar la realidad y no comprenderla, ¿eh? Sí. En las yo le veía ese defecto porque finalmente, pues sí estudias que estamos hechos por partes, ¿no? Pero, ¿cómo es la lógica de cómo funciona todo de manera relacionada, articulada como un todo? Y muchas cosas no las puedes entender si no comprendes el todo. Y termino con esto, porque ya había empezado con terminar, pero ya lo acabo. De hecho, hay libros de biología que no te explican lo que es un ser vivo. Y de hecho, hay gentes que se han especializado nada más en ese tema. Y lo acabo con esto diciendo que los seres vivos somos aquellas entidades o estructuras que son capaces de aprovechar todo el entorno, de procesar los nutrientes, la energía, movilizarse en el entorno para poder hacer lo que eso sí te enseñan, que es nacer, crecer, reproducirse y morir, es decir, todo el proceso vital. Pero la parte esta esencial de que ese todo funciona con esa lógica es lo que explica todos nuestros aparatos, nuestros sistemas y nuestra funcionalidad. Mira, estás tocando unas cosas de metodología que me invitan a reflexionar. En la época de los códigos y de los significados, también se decía que el hombre es un significado, que a su vez lee significados. Y entonces, gran parte de nuestra existencia es descodificar y codificar de nuevo lo que entendemos de la vida. La única cosa que hoy sabemos es que digas lo que digas en teorías, aún la vida continúa, ¿no? Sea estructuras en movimiento o estructuras disipativas o significados. Detrás de cada palabra nuestra, en el fondo hay como una especie de teoría que nos ampara y que nos dice algo. Si tú eres estructuralista, esto que estoy hablando es un poco muy filosófico, pero o que también podría ser muy teológico también, deja de decirte. Si alguien es creyente de Dios y diría, bueno, todo lo que estamos viviendo es parte de la voluntad de Dios como un significado supremo y suprahumano, digamos. El caso es que
intentar explicar la vida, a eso es a lo que quiero llegar, no es tan simple. No. Yo por mucho tiempo di una clase de bioética para nutriólogos y para médicos. Y podemos decir, vida es lo contrario de la muerte. Pero vida no quiere decir solamente que estés corriendo, alimentándote, sino que implica muchos otros elementos. La vida no es solamente una dimensión biológica, es una dimensión cultural, es una dimensión cognitiva, existencial. Y así que, bueno, todo esto vale la pena mencionar de vez en cuando para decir que estar vivo y comerse unos taquitos no quiere decir que estés absolutamente vivo, sino que estás en una mecanicidad. La vida es algo más todavía que eso. Había un filósofo francés, Jean Rostand, que era biólogo, que decías de bioética, que decía que el hombre es un pobre mono condenado a ser la de hombre. Es decir, somos muy parecidos a los seres vivos, pero tenemos nuestra propia complicación de querer ser hombres. Y en esa ser hombres, ahí entra mucho varias vertientes, entre ellas la filosofía. Y la filosofía, ¿qué trata de hacer? Pues trata de encontrar las respuestas a las preguntas últimas, ¿no? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es nuestra relación con el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Existen realmente estas fuerzas superiores, como en la teología lo plantea o las religiones lo plantean? Tu vida está ya totalmente predestinada, ¿no? Por el destino, ¿verdad? Te atropelló el coche en la esquina porque Dios lo quiso, etc. Esas son cosas interesantes. De hecho, todos los seres humanos nos relacionamos con la realidad y tenemos muchas formas de interpretar esa realidad. Y en esas formas de interpretar esa realidad, pues entra la religión, entra lo que es la ciencia o lo que ha avanzado la ciencia, que no es absoluta. La ciencia tiene se autocontradice siempre. Sí, a veces, y además tiene poco tiempo en la historia de la humanidad. Está la parte pragmática o la parte práctica, es decir, el ensayo y error, el querer vivir la vida a partir de lo que sabes. Por eso mucha gente con edad o vieja pues sabe muchas cosas, porque ha vivido muchas cosas y ha aprendido muchas cosas. Y la otra forma también muy interesante en las que hoy también se quiere interpretar la realidad es el sentido común, o a veces la intuición. Yo intuyo, y el sentido común, que también se le da su importancia. Entonces esos son temas interesantes, y yo creo que por eso yo les recomiendo mucho a las personas, y me ha tocado dar clases de esas materias. Es importante conocer. De hecho, sí, por eso se llama universidad. Las universidades se llaman universidad para tener una visión universal. ¿De qué? Pues de todas las escuelas filosóficas, de todas las visiones, desde la teología hasta las visiones no tan teológicas, un poco además de científicas. Y dejaría para más al rato el tema del método, que es un tema muy interesante. Fíjate que el otro día me preguntó una persona con mucha sensatez, me dice, ¿qué pasa para las personas que no creemos en Dios y sin embargo estamos vivas y tenemos un sentido de vida? Dije, fíjate que sigue siendo muy interesante esto, porque hay gente que le da todo el sentido porque Dios quiso. Pero hay también un sector que no piensa ya, que se hizo más moderno, no se hizo tan teologal del siglo previo al siglo XV, y sin embargo tiene, como me gusta la idea de Bertrand Russell, de que tiene un sentido común, muy humano, y al mismo tiempo no teologal, pero que pueden vivir una espiritualidad atea, por decirlo así, pero muy, muy, muy enriquecedora, o sea, no todo es la supuesta divinidad, o lo que creemos por divinidad. Te digo todo esto porque explicar el mundo y explicar nuestra vida es una especie de confluencia de muchos elementos. Algunos requieren el elemento teologal, es decir, la idea de Dios. Otros dicen que es ciertas casualidades del cosmos. Otros dicen que quizás sea un azar favorable, yo qué sé. Pero la verdad, explicar nuestra vida es
sigue siendo un enigma en gran medida. Y sigue siendo la pregunta predominante. Y aunque no tengamos respuesta, aquí estamos. Claro. Aquí estamos comiendo, bebiendo, enamorándonos, enojándonos, contentándonos también. Pero fíjate, tocas un tema muy interesante ahorita, que ha habido muchas guerras en el Medio Oriente y ves a las personas que tienen creencias, ¿no?, diferentes a las nuestras, o creen en el islamismo, por ejemplo, los palestinos y los árabes de esa zona, o el judaísmo, que es tan parecido al cristianismo y al catolicismo, pero no lo es al mismo tiempo. De hecho, el judaísmo no cree en Cristo, no cree en Jesucristo. Y eso lo puede uno checar ahí en la Biblia, precisamente los sacerdotes que de alguna manera entregan a Jesucristo a la justicia romana de alguna manera y lo descalifican y se burlan porque dicen que no es hijo de Dios. Pues todavía eso existe, es decir, el judaísmo no ha perecido. Y así en cada cultura en la que vivimos, en nuestro caso, una cultura muy imbuida por el catolicismo y en donde ha crecido, hay que decirlo mucho, todos los grupos cristianos, diferentes grupos cristianos que tienen versiones diferentes al catolicismo, son variantes del catolicismo. Y también hay que decirlo que en México, según el INEGI, hay un porcentaje que varía ahí de 3-5% de ciudadanos que, sobre todo universitarios o gentes de libre pensamiento, que son o ateos o agnósticos. Diferencia: el ateo de plano no cree en Dios, no cree en la religión, y el agnóstico tiene esta duda. Sus reservas. Sus reservas, la duda. La otra vez vi una definición muy interesante. Dice, un agnóstico es aquel que dice, no se puede comprobar que exista Dios, pero tampoco se puede comprobar que no exista. Entonces hay esa situación de duda. Y sobre todo esto lo sostenía Bertrand Russell, el filósofo inglés, que hace rato tú citaste. Entonces, todos esos asuntos existenciales tienen sus efectos prácticos, pero ya lo comentaremos en el próximo segmento de aquí de Armando Diálogo. Si Dios quiere. Pues sí. Es una broma, sí. Perdón.